Pulso económico del lunes, que como es tradicional lo iniciamos echando la vista atrás a ver cómo le ha ido al IBEX. 6 sesiones de caídas y hoy rompe la racha el IBEX. No muy enormes las subidas, 0,23%. El índice general se queda al término de la sesión en 11.778,6. Los que suben aprovechando el día tampoco grandemente, pero bueno, ahí tienen a Grifols, la que más sube, 3,83 arriba, Unicaja 2,30 arriba y Robi sube 1,61. Y en el lado rojo, en el lado de las pérdidas, pues la que más, Celnex, que se deja 2,23, Puig se deja 2,12 y Acciona pierde en la sesión 2,03. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los titulares de lo que yo me imagino será lo mollar de nuestra mesa de análisis económico, la que mantenemos cada tarde aquí con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape detalle. Bien, y en nuestra mesa de análisis económico hoy tenemos que hablar de cómo el Instituto de Estudios Económicos ve un crecimiento del Producto Interior Bruto español del 3%, pero alerta, ojo, de la ralentización del empleo. Y también hablaremos de lo que se cuece en el Banco Central Europeo. Luis de Guindos, los lunes Luis de Guindos pues tiene alguna intervención en Madrid, casi siempre, y dice que nadie sabe el fin de la política monetaria, pero que la trayectoria en todo caso está clara siempre que se cumplan las proyecciones sobre la inflación, lo cual despeja hasta cierto punto un recorrido continuado en el año que viene de seguir bajando cuartillos hasta que pues el índice llegue a esa fase neutral que muchos creen que ya está bastante cercana. Sin más preámbulo, les presento a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar en esta fría tarde, pero calurosa desde el punto de vista económico. Bueno, y don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del sindicato USO y presidente de la Confederación de Mayores. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien, José Luis? Todo bien. Bueno, lo primero de todo, hay que despedir a algunos que se han ido este fin de semana. Ha sido un fin de semana bastante agrio desde el punto de vista de grandes de la economía que nos han dejado. En primer lugar, Isaac Andy, que era el líder, el fundador y todavía el presidente ejecutivo de la marca Mango, que falleció en un accidente desgraciado, en una excursión familiar. Y también nos ha dejado el vicepresidente de Telefónica, Javier Echenique. Ambos dos dejan huella. Pues efectivamente, dos grandes personalidades. Uno porque es un gran empresario, que además, al igual que en el caso de Inditex, Amancio Ortega, partió prácticamente de la nada, por tanto un grandísimo empresario, y yo creo que siempre es muy importante en España tener empresarios, y hay que recordarle porque todavía le quedaba mucho por en este caso por facturar, porque se esperaba que el año próximo llegara a facturar 4.000 millones, es decir, que realizara un salto enorme, que Mango facturarse 4.000 millones. Y luego, por otro lado, al que yo sé que conocía muy bien es a Javier Echenique, entre otras cosas, porque fue durante muchos años la mano derecha de Emilio Ibarra en el BBVA. Emilio Ibarra estaba en el Instituto de Estudios Económicos, venía habitualmente y teníamos una gran amistad y por tanto tuve la oportunidad de conocer mucho a un grandísimo directivo. Bueno, vamos a la sesión del IBEX. Entre el freno, por un lado, en China y el estímulo de la FED, parece que el IBEX es de los más destacados en Europa, que le ha sabido sacar algo de ventaja al día de hoy. Sí, bueno, ha subido ligeramente, es decir, lo que pasa es que todavía se nos ha quedado un poco lejos del último máximo que alcanzó, ¿no? Es decir, yo creo que vamos a ver si se confirma el rally de Navidad a última altura y llegamos y superamos el actual nivel. Yo creo que ha habido una subida que yo creo que indicia el que puede seguir subiendo, porque hay valores que yo creo que están ahora mismo en situación de expectativa. Y por tanto yo creo que vamos a acabar con un año bueno. En el conjunto del año la subida del IBEX ha sido más que notable y por tanto yo creo que lo que para la gente que se mueve en la bolsa ha sido un año, yo diría, fructífero, ¿no? Comparado con los años precedentes,
Con lo cual, yo creo que 2024 es un año, diría, bueno, en conjunto. Pues yo creo que se estaba valorando una cierta incertidumbre, efectivamente, como muy bien ha dicho usted, en China, que se está desacelerando algo la economía, pero en cualquier caso, muy posiblemente llegue a crecer el 5% o ligeramente por debajo para el conjunto del año 2024, pero básicamente lo que hay que tener en cuenta es que yo creo que en cierta medida se estaban realizando beneficios de cara a fin de año, y ahora sí que queda el rally alcista que tradicionalmente se ha producido en los pocos días que nos quedan del año 2024. En cualquier caso, sigue habiendo una gran liquidez en el mercado y los tipos de interés tienden a bajar. Al otro lado del Atlántico, alguien está empezando a tomar medidas sobre esa liquidez de la que usted hablaba, y es la FED, la Reserva Federal, que ha retirado 800.000 millones de dólares del mercado con la reducción de su balance, que es una guía orientativa de que esa liquidez puede ser un lastre y un problema en el futuro. Sí, efectivamente, y además es que ya lleva dieta de adelgazamiento desde el año 2022, porque en el año 2022 alcanzó el máximo de peso, que fueron 9 billones de dólares de activos, pero con 12 ceros. Por eso, si ustedes lo miran, exactamente pondrá 9.070 billions americanos, pero son 9 billones de dólares y ha bajado a 7 con algo, de tal manera que efectivamente se está produciendo un adelgazamiento. ¿Y cómo se realiza esa dieta? Pues básicamente dejando que los activos que están en el mercado venzan y no los recompran. No, así es, efectivamente. Es decir, la no compra de esos activos que vencen lo que lleva consigo es, lógicamente, a esa reducción. Pero lo que está claro es que, por parte de la Reserva Federal, la política va a ser de frenazo de cómo venía hasta ahora. Es decir, esas bajadas de tipo de interés se van a ralentizar, el empleo no acaba de... Bueno, no acaba de ir mal, pero tampoco repunta y por tanto está estabilizado y pasa. Yo creo que están muy preocupados con el control del IPC, que no acaban de hacerlo. Es decir, está en unos topes que yo creo que no son los deseables por parte de la Reserva Federal, con lo cual yo creo que van a ser muy prudentes y yo creo que todo el mundo está expectante de ver qué pasa el 10 de enero y si Trump qué va a hacer o cómo se concreta la política de Trump, porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Vamos a Europa. En Europa pasan cosas. La primera, habrá elecciones en febrero en Alemania. Hoy ha perdido Olaf Scholz, el canciller, ha perdido la moción de confianza, un método que se inventó para ganar algo de tiempo y ver a ver qué. Y están pasando cosas también en Francia porque Moody's le ha recortado el rating a la deuda francesa debido a su fragmentación política. No les gusta el movimiento de sustitución por Bayrou del primer ministro, pues no era el que esperaba el mercado. Sí, efectivamente se ha producido una reducción de calificación a 3, de tal manera que hay que poner claramente de manifiesto que Moody's tiene grandes dudas respecto no solo a la situación política, sino a los efectos que provoca la situación política. Moody's textualmente ha dicho que esa incertidumbre política, esa debilidad política que se va a manifestar en los próximos meses no es precisamente la adecuada para llevar a cabo una consolidación fiscal necesaria, es decir, para reducir el déficit público y embridar la deuda, de tal manera que ese es el argumento fundamental. No hay un gobierno fuerte en Francia para enfrentarse a la necesaria reducción del déficit público. Y eso tiene que ver con que ese gobierno que acaba... Bueno, vamos a ver, que empieza a andar con el nombramiento del nuevo ministro, es decir, el anterior no ha sido capaz de sacar adelante unos presupuestos que tenían, entre otras cuestiones, un planteamiento de un recorte significativo precisamente para minorar esa deuda. Por tanto, todo proyecto de presupuestos que conlleve ese recorte del gasto, que necesariamente tendrían que hacer para ajustar y cumplir los requisitos que la propia Unión Europea nos está pidiendo teóricamente a todos, luego ya con más o menos rigor respecto de qué país sea y la influencia que tengas, no se va a producir. Con lo cual yo tampoco animo a que esta situación sea estable y por tanto me parece más que razonable esa bajada, ¿no?, por parte de Moody's de la calificación de Francia, de la deuda francesa, para ser más exactos. En resumen, que seguimos teniendo dos problemas en Europa y pasan las semanas y no los embridamos. Nos vamos a España. ¿Solo dos? Bueno, solo dos no, dos graves, dos en dos países muy importantes. Y otro aquí. Vamos a España. En España, el Instituto de Estudios Económicos dice que el crecimiento del PIB español va a ser del 3%. Ahora está alertando sobre la ralentización del empleo, que es bastante obvia. José Luis. Sí, no, nosotros venimos desde el uso diciendo, ¿no?, mes tras mes, que el empleo se está frenando. Llevamos todo un año donde va de capa caída.
Bueno, y las perspectivas para el 2025 no son nada halagüeñas. Primero porque la actividad económica, más allá que nos quieran vender de que vamos a crecer o en torno a ese 3%, si tú te comparas con lo que tenías anteriormente, lo que hay es un decrecimiento en la práctica. Y eso lo que está haciendo es que el mercado laboral se frene porque no hay actividad que lo sustente y porque tenemos un mercado laboral que está enquistado y que está trufado de trampas. Y muchas trampas tienen que ver con los fijos discontinuos, tienen que ver cómo se contabilizarán los paros en nuestro país y, por tanto, dan números que tienen que ver mucho con una cuestión artificial y nada real. Por tanto, bueno, si crecemos al 3 está bien, pero hay que recordar de dónde venimos en ese crecimiento, que me parece que esto es lo importante. ¿Cuál es tu punto de partida para ver cuál es el punto de llegada? No es lo mismo crecer de 0 a 3 que crecer de 100 a 103, no tiene nada que ver. Y nosotros estamos más bien en esta otra situación. Hemos estado de menos a un poquito más, pero es un poquito más, solo ese 3%. Efectivamente, yo creo que partimos de una base muy baja, porque hay que tener en cuenta que fuimos el país que peor comportamiento tuvo, mayor caída del PIB en el año 2020, en concreto un menos 11,2%, pero además es que hay que tener en cuenta muchas circunstancias. En primer lugar, lo que decía don José Luis, hay una falta de transparencia, pero yo me atrevo a decir que no solo en el mercado laboral. Yo empiezo a cuestionar, y lo digo sinceramente, las cuentas del Instituto Nacional de Estadística, porque a mí no me cuadran. No me cuadra el ajuste al alza del año 21, del año 22 y del año 23. Es inconsistente con la evolución de otros indicadores y, de hecho, don José Luis lo ponía de manifiesto con el asunto del empleo. Es inconsistente que la economía española haya crecido en los 3 últimos trimestres el 0,8% cada uno de ellos intertrimestral. Es inconsistente con la evolución de otras magnitudes, sobre todo de empleo. Pero es que además le han sacado los colores. Es que le han sacado los colores espectacularmente. Es que los azulejeros han puesto de manifiesto que su sector entre enero y septiembre no había crecido el 15,2%, la producción del sector azulejero, como decía el INE, que había caído el 2,8% y que además habían caído las exportaciones y había caído el consumo de gas. Por tanto, era inconsistente. Y ese es el primer dato que hay que tener en cuenta. Yo dudo de algunas cifras reales en este momento del Instituto Nacional de Estadística. En segundo lugar, el factor fundamental de crecimiento es el gasto público y eso provoca un crecimiento completamente insano e insostenible. ¿Por qué? Porque significa más déficit y más deuda, por eso nos cuesta ajustar. En tercer lugar, porque está aumentando la población. Hay que tener en cuenta que en el año 2018 la población en España era de 46.900.000. Ahora hemos superado los 49 millones. Esos inmigrantes, porque todos son inmigrantes, lo que provoca lógicamente es más consumo, algo más de trabajo. Pero ¿qué ha sucedido? Que la renta per cápita se mantiene estancada desde el año 2019, lógicamente. Y solo, a pesar de lo que diga nuestro ministro de Economía, solo tira de la economía española. El único motor que tenemos es el turismo, afortunadamente, que es el motor desde los años 60. Bueno, Banco Central Europeo. Dice Luis de Guindos, vicepresidente de la entidad, que nadie sabe cuándo va a cambiar la torna, pero que en cualquier caso la trayectoria está clara, está diseñada y que siempre que se cumplan las proyecciones sobre la inflación va a seguir la política de bajar los tipos de interés. No me diga que hoy lunes ha dado una conferencia el señor de Guindos. Qué sorpresa, ¿no? Sorpresa. Efectivamente, como todos los lunes o todos los viernes. De tal manera que lo que hay que tener en cuenta es que la política del Banco Central Europeo no tiene nada que ver con la de la Reserva Federal. Lo explicaba muy bien antes don José Luis, y hay que tener en cuenta que se enfrenta a una situación completamente diferente. Aunque en teoría el único objetivo que tiene el Banco Central Europeo es garantizar la estabilidad de precios, entendiendo por estabilidad el 2%. Y estamos cerca, y los precios de las materias primas energéticas, por una contención de la demanda, van a seguir moderados y, por tanto, la inflación acercándose a su objetivo. ¿Qué va a hacer? Va a bajar los tipos de interés porque la economía europea no tiene pulso. Es que hay que tener en cuenta que Estados Unidos probablemente en el año 2024 ha crecido un 2,8%. La economía europea un 0,7%. Con Alemania en recesión, en el mejor de los casos. De tal manera que ya hubo discusiones incluso para bajar más de 0,25% los tipos, y yo me atrevería a decir que probablemente en enero baje el 0,50%. Bueno, yo no sé si van a bajar el 0,50 o no, pero lo que está claro es que las decisiones que toma el Banco Central Europeo, en definitiva lo que afecta a la política monetaria, tiene que ver mucho con la situación de Alemania, y Alemania tiene el motor gripado, por decirlo de un término coloquial y que todos podamos entendernos. No sé si llega a la recesión desde el punto de vista técnico, pero está en el encefalograma plano, y la primera necesita de que se inyecte liquidez en sus arcas y para poder funcionar y poder producir y por tanto poder exportar, que es uno de los principales motores de la economía alemana,
son ellos. Y eso tiene que ver con que el Banco Central Europeo va a seguir bajando tipos precisamente para producir esa inyección. A partir de ahí, bueno, está claro que Europa no tiene gran capacidad todavía hoy por hoy. Yo creo que esto es nuestro gran hándicap de competir con el mercado asiático, con China y por supuesto con Estados Unidos, que está mucho más asentado. Yo creo que el riesgo que corre Europa es convertirse en una región de consumidores y no de productores. Y me parece que esto es lo que habría que abordar en profundidad. ¿Qué produce Europa y cómo exporta Europa? Y si nos vamos a nuestro país, claro, cuando en Europa a la media del IPC se está más o menos controlando 2,1, aquí acabamos de pegar un repunte que nos hemos ido al 2,4. Ojo que los precios de los combustibles en España están subiendo, los costes energéticos están aumentando y eso va a hacer que los productos que derivan precisamente de esos costes en los próximos días, próximos meses, repunten. Y ojo cuando se acaben las bonificaciones fiscales que culminan el 31 de enero. Vamos a ver qué pasa con ello. Bueno, Gloria Ortiz, que es la segunda ejecutiva de Bankinter, decía hoy que su entidad va a apostar por mayores crecimientos de las comisiones a sus clientes y mayores volúmenes para contrarrestar pues, las caídas de tipos de interés que ya están produciéndose sobre el negocio de los bancos. Más interesante es su cuestionamiento político. Dice, las operaciones bancarias, si no son amistosas y acordadas, no parece que sean positivas. Pues efectivamente, yo creo que eso es lo más relevante de sus afirmaciones, que no tiene ningún sentido desde el punto de vista bancario la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Esa OPA supuestamente hostil, aunque en teoría, aparte de los acuerdos, las OPAs siempre tienen ese carácter. Bueno, yo creo que es un gravísimo error porque, insisto, y lo he dicho muchas veces, el Banco Sabadell está saneado, tiene una hoja de ruta, y nunca mejor dicho, claramente definida, y el BBVA básicamente lo que quiere es sus oficinas en el Mediterráneo. Hay que recordar que el Banco Sabadell se quedó con la Caja de Ahorros del Mediterráneo, y luego lo que interesa fundamentalmente es el negocio con pequeñas y medianas empresas que tiene el Sabadell. Por tanto, lo que podría es destrozar un banco muy eficiente y que en este momento está funcionando muy bien. Y eso tenía que haber sido además un acuerdo en el que se hubieran distribuido muy bien la situación. Hay que recordar que precisamente nuestro difunto Echenique fue vicepresidente del Sabadell no hace mucho tiempo, en el momento en el que Sabadell llevó a cabo una reestructuración en profundidad y lo hizo muy positivamente. Yo creo que es una enseñanza muy positiva de cara a esos acuerdos o fusiones entre bancos que son necesarios, pero de una manera amistosa. Y luego, evidentemente, si los tipos de interés están bajando, de algo tienen que vivir los bancos, tienen que vivir las comisiones. Sí. No, yo creo que las palabras que se han comentado son palabras, esto es un aviso para navegantes, diciendo, ojo, es decir, que esto o lo hacemos bien y lo hacemos de acuerdo, y esto de ir simplemente, es decir, vamos a conquistar un pedazo de banco porque sí, porque te hago esa OPA hostil, no van a buen puerto. Yo creo que el problema de fondo es que el BBVA necesita ampliar un tipo de mercado que no tiene, que tiene que ver con el negocio de las pymes, que está muy consolidado en el Sabadell, más allá de esa red de oficinas, y tiene que ver con que es un negocio que se encuentra y va a comprar que está saneado. Es decir, que el Sabadell hizo los deberes hace unos años. Estos 2 últimos años lo ha hecho, se ha saneado, incluso renunció a alguna parte del negocio que tenía fuera, que seguramente la pata que le estaba faltando. Mientras que el BBVA tiene algunos problemas en el exterior y que quiere consolidar con esta operación, digamos, de carácter más nacional. Bueno, a partir de ahí no sé si va a salir o no, pero al final el gobierno tiene que autorizar la fusión. Si no, lo que tendremos serán 2 entidades de crédito de la misma titularidad, pero con 2 nombres comerciales distintos. Bueno, y cada uno podrá escoger, pero el negocio será el negocio, ¿no? Y yo creo que Gloria Ortiz además también decía, y ojo, cuidado con mirarnos a Bankinter con los mismos. Sí, es un aviso para navegantes, no clarísimamente. Decía, pero se le oía pensar. Se le oía sí. pensar. Bueno, vamos con otro asunto. El Constitucional, don José Luis, abre la puerta a que los funcionarios recuperen sus pagas extras íntegras. Bueno, pues que las que recuperen. Quiere decir que eso, yo creo que el problema de este asunto deriva de cuando se hicieron los ajustes con la crisis financiera de 2008, 2009, etcétera, donde hay una parte a los funcionarios que se les retiró o no se les abonó, se les quitó una de las 2 pagas extraordinarias. Algunas comunidades autónomas empezaron o han llegado a acuerdos para recuperar esas pagas y las han abonado ya con tiempo. Algunas quedan. Lo que abre el Constitucional es, oiga, el derecho que tiene a que ese tema no sea perdido, sino que se habilite a través de las correspondientes leyes de presupuestos el abono de esas cantidades que se quitaron en un momento determinado y que no tienen por qué perderlas los empleados públicos.
Vamos con la compraventa de viviendas, que se ha disparado un 51,3% en octubre hasta su mayor cifra desde mayo del 2007. En octubre se cerraron 69.000, casi 500 operaciones, la mayor cifra desde los últimos 211 meses. Sí, efectivamente, es la mayor cifra, el mayor volumen de operaciones desde mayo del 2007, que habíamos perdido la cabeza en el sector inmobiliario, porque hay que recordar que entonces se construyeron 700.000 viviendas. La compraventa se ha animado porque los tipos de interés están bajando y porque además cada vez hay menos oportunidades, porque está provocando un problema fundamental. Hay un colapso en la oferta, con una demanda claramente creciente. En este momento se construyen unas 100.000 viviendas nuevas, en el mejor de los casos, que de hecho ha aumentado el 80% la venta de viviendas nuevas, pero se necesitan como mínimo 220.000 al año y en este momento ya hay un déficit de 350.000. ¿Cuál es el mecanismo de ajuste? Evidentemente los precios. Y esa era precisamente la voz de alarma que se establecía con esta noticia. Los precios van a seguir subiendo. No, pero lo claro es que este efecto de bajada de tipos que anima, digamos, la constitución de hipotecas con mejores condiciones, lo que está haciendo es un incremento de la demanda y por tanto de encarecer la oferta. Es decir, que está haciendo que todavía se incrementen más los precios, tanto de lo que es fundamentalmente la compra de vivienda de nueva construcción, que es la que falta, es la que nos está haciendo, y ahí lo que hace falta realmente es un plan donde los ayuntamientos de alguna manera empiecen a liberar suelo, o hay que realmente esa ley del suelo se ponga en marcha y lo que haga sea liberalizar suelo para que se pueda construir, porque si no al final el problema es que tenemos gente que quiere comprar en condiciones que los bancos les están facilitando y no hay demanda y no hay oferta para ello, con lo cual lo que se pone en el mercado automáticamente se encarece. Bueno, noticias llegan de que el acceso a la jubilación anticipada ahora ya se ha retrasado a los 64 años y 8 meses, que es pues poca anticipación, ¿no? Bueno, depende, porque es que el problema es que ya nadie se jubila a los 65. Quiere decir que lo que ha habido, eso es consecuencia de que la edad de jubilación ordinaria está ahora mismo en los 66 y 8 y vamos a los 67 años dentro de 2. O sea que esta es la realidad, con lo cual lo que hay es un decalaje de 2 años respecto a la edad ordinaria. Por tanto, si la edad ordinaria sube, la edad de la jubilación anticipada también sube. El problema de fondo es que se sigue penalizando, y yo creo que en demasía, ese anticipo de la jubilación, sobre todo cuando la jubilación a veces no es querida, sino que es forzada por situaciones de regulaciones de empleo, por situaciones de quiebra de las empresas, y la única salida que tiene la persona es jubilarse anticipadamente, precisamente para no perder esa situación que tiene y no vivir durante un año de un subsidio, ¿no? Entonces, me parece que este es el equilibrio. A mí me parece que el tema de fondo de toda esta cuestión es que hay que regular y hay que animar a la prolongación voluntaria de la edad de jubilación. Hay que, de alguna manera, no tanto seguramente penalizar las jubilaciones anticipadas, y sobre todo hay que ver en qué supuestos se pueden dar ese tipo de jubilaciones, ¿no? Es decir, no es lo mismo trabajar en el ámbito de un sector, digamos, de oficinas, que trabajar en un andamio. Y por tanto yo creo que estas cosas son las que hay que diferenciar y saber separar. Irazo. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta, como muy bien ha anticipado don José Luis, es que vivimos 750.000 horas, que son 84 años, y como mucho trabajamos unos 56.000, que son 35 años. De tal manera que con el 8,5% de tu vida es muy difícil que te mantengas a ti mismo y a una persona más. Por tanto, lo que nunca va a trabajar. Lo que hay es que favorecer precisamente de una manera voluntaria, etcétera. Yo lo estoy ejerciendo, por ejemplo, en mi cátedra, retrasar la de jubilación, siempre voluntariamente, pero favoreciéndolo. Y en este sentido, de las pocas medidas que he aplaudido yo del gobierno actual son precisamente ese complemento que va subiendo entre la retribución y la pensión, si bien es verdad que probablemente tiene algo de trampa. No, la trampa es muy sencilla, es decir, que eso afecta a los que no se han jubilado. Es decir, el que no está jubilado y prorroga se va a ver beneficiado de esa situación. Los que ya están jubilados actualmente no se benefician de esa situación. De hecho, hoy, en un encuentro que hemos tenido en el Consejo de los Diputados, donde estaba la ministra de Inclusión y Seguridad Social, organizado por CEOMA, le hemos planteado esta situación. ¿Qué pasa con los que ya están actualmente jubilados y quieren acceder a este tipo de situaciones? Pues eso, ¿qué pasa? No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia en el programa y por sus opiniones, y a ustedes por su paciencia y su interés. Para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta.